En este video vamos a diseñar un compensador en adelanto utilizando el método del lugar geométrico de las raíces. Bien, el ejemplo que vamos a realizar es el que se muestra en pantalla, en donde tenemos un sistema cuya función de transferencia es 10 sobre s factor de s más 1, y la idea es diseñar un compensador en adelanto para que el sistema de la figura, es decir, ya ese sistema con una realimentación unitaria, tenga un factor de amortiguamiento de 0.5 y una frecuencia natural no amortiguada de 3 radianes por segundo. Inicialmente vemos cómo es el lugar geométrico de las raíces del sistema sin compensar. Para eso vamos a utilizar también el MATLAB y vamos inicialmente a escribir la función de transferencia del sistema que vamos a compensar o controlar. Ahí tenemos nuestro sistema a compensar 10 sobre s cuadrado más s, que es el mismo sistema que tenemos acá en pantalla. Paso a seguir, entonces simplemente digitamos RLOCUS y entre paréntesis escribimos el sistema, el nombre del sistema, y obtenemos el lugar geométrico de las raíces para ese sistema. Bien, en él podemos observar que la condición de diseño que se solicita, en donde el factor de amortiguamiento sea de 0.5 y omega n de 3 radianes por segundo, no se cumple para el lugar geométrico de las raíces. Es decir, que si se quisiera diseñar un compensador únicamente utilizando un bloque de ganancia, aquí está nuestro sistema a compensar. Si se quisiera utilizar solamente un bloque de ganancia como compensador, para que este sistema G tuviera un factor de amortiguamiento de 0.5 y una frecuencia natural no amortiguada de 3 radianes por segundo, como lo solicita el diseño, de 3 radianes por segundo, este simple compensador no nos serviría. Miremos por qué. Recordemos que el lugar geométrico de las raíces es una gráfica que me dice cómo se van a ubicar los polos de un sistema con realimentación unitaria, variando simplemente una ganancia acá que se utilizaría como compensadora de ese sistema. Es decir, que el lugar geométrico de las raíces me indica, variando esta ganancia acá, cómo se ubican los polos de este sistema en lazo cerrado. Muchas veces un diseño solamente requiere de un compensador proporcional o en forma de ganancia, como vemos acá. Si dentro del lugar geométrico de las raíces encontramos los valores necesitados para el diseño. Pero si se dan cuenta, en este lugar geométrico de las raíces
para que el sistema, si yo coloco por acá un punto cualquiera, en ese punto me dice que el sistema tiene una ganancia de 0.065 y que el polo está ubicado en menos 0,5 más 0,63J, y aquí se puede observar que el factor de amortiguamiento es de 0.62, mientras que la omega n, es decir, esta frecuencia que me arroja el MATLAB en su gráfica de RLOCUS, es de 0.8 rayanes por segundo. Nos damos cuenta que si buscamos dentro del RLOCUS un punto donde ese factor de amortiguamiento sea de 0,5 y que a la vez la frecuencia natural no amortiguada sea de 3 rayanes por segundo, entonces sencillamente no lo vamos a encontrar dentro de este diagrama. Es decir, si recorremos todos los posibles valores de omega n y de factor de amortiguamiento en la gráfica del RLOCUS, la que está en azul y en verde, no vamos a encontrar un punto que tenga estas características. Por consiguiente, entonces se debe diseñar un compensador diferente a solamente una ganancia. Bien, continuando con el proceso de diseño, acá se comprueba el LGR y miremos entonces dónde se ubican los polos en lazo cerrado. Cuando tenemos el sistema con realimentación unitaria, el sistema en lazo cerrado se me convierte en esta función de transferencia, 10 sobre s cuadrado más s más 10. Y por consiguiente los polos en lazo cerrado se van a ubicar en menos 0.5 más o menos J 3.1225, cuya gráfica la vemos acá. Bien, la idea entonces es localizar el polo deseado en lazo cerrado. Para eso recurrimos entonces a la ecuación característica. Recuerden que un sistema de segundo orden tiene una ecuación característica de la siguiente forma. Tenemos s cuadrado más 2 veces sigma, que es el factor de amortiguamiento, por omega n, que es la frecuencia natural no amortiguada, por s, variable compleja, más omega n cuadrado igual a 0. Sería la ecuación característica de nuestro sistema. Ahora bien, si reemplazamos en esa ecuación el valor de sigma por 0.5, que es el valor deseado, y omega n la reemplazamos por el valor de 3 radianes por segundo, que es lo deseado, entonces obtenemos lo siguiente: s cuadrado más 2 veces, entonces aquí reemplazamos el valor de sigma, el valor de omega n por s, más omega n al cuadrado igual a 0. Finalmente tenemos s cuadrado más 3s más 9 igual a 0. Si resuelvo esta ecuación, vamos a mirar que al resolverla, un polo va a estar ubicado en menos 1.5 más 2.5981, acá 2.5981 J, y el otro polo pues va a estar ubicado en menos 1.5 menos 2.5981 J. Es decir,
reemplazando la ecuación característica del sistema con los valores deseados para el diseño, vemos que los polos deseados deben ubicarse en esa posición, menos 1.5 más o menos 2.5981. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tomo el plano complejo voy a tener entonces acá en menos 1.5, ¿cierto? Y voy a tomar acá 2.5981, que será y aquí voy a obtener un polo. El otro polo estaría en esta parte y sería el complejo conjugado de este. Sin embargo, para el diseño por medio del lugar geométrico de las raíces solo requerimos de uno de los dos polos. Entonces vamos a ubicar el polo que está con parte compleja positiva. Vamos a ubicar ese polo. Bien. Aquí podemos ver en este diagrama la posición del polo deseado, menos 1.5 y J 2.5981. Recuerden que en el lugar geométrico de las raíces, ninguno de los polos, como pueden observar por la línea azul o por la línea verde, ninguno de los polos está en menos 1.5 y mucho menos tiene una parte compleja de J de 2.5981. Quiere decir que el polo deseado, con las características de diseño propuestas, se encuentra ubicado por fuera del lugar geométrico de las raíces, tal y como habíamos dicho al principio de este video. Recordemos que para la dinámica de un sistema, para un sistema de segundo orden, de un sistema subamortiguado, los polos siempre están ubicados en menos sigma omega n más o menos omega n por la raíz de 1 menos sigma al cuadrado. Pues bien, eso quiere decir que esta longitud sería menos sigma, o sea, tendría un valor de sigma omega n, quitémosle el menos ya que estamos hablando de una longitud, escribir sigma omega n, y esta longitud de acá, esta de acá, sería omega n por raíz de 1 menos sigma cuadrado. Bien, se puede observar que fácilmente se forma un triángulo rectángulo y que entonces el valor de esta hipotenusa por teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de este cateto elevado al cuadrado más este cateto elevado al cuadrado. Entonces quedaría sigma por omega n al cuadrado más omega n por raíz de 1 menos sigma al cuadrado, pero todo esto al cuadrado. Claro, si resolvemos
me daría raíz cuadrada de sigma al cuadrado por omega n al cuadrado, más aquí me quedaría omega n cuadrado por 1 menos sigma al cuadrado, ya que este cuadrado cancela esta raíz. Pues bien, continuando con el proceso matemático, quedaría así. Acá, como pueden ver, hay un factor común que es omega n cuadrado. Por consiguiente, si yo factorizo, obtengo omega n cuadrado factor de sigma al cuadrado más 1 menos zeta al cuadrado, donde este zeta cuadrado con este zeta cuadrado se eliminan y solamente me quedaría aquí 1, que multiplicado por omega n cuadrado pues me da el mismo omega n cuadrado, y por tanto esta raíz cancelaría esto. Como conclusión, la hipotenusa vale omega n. Como se puede ver en la diapositiva, el valor de esta hipotenusa es el valor de omega n, que para el caso del polo deseado, omega n sería 3, ya que esa es la condición de diseño. Teorema de Pitágoras y por trigonometría, vamos ahora a proceder a ubicar el ángulo de ese polo deseado. Es decir, qué ángulo forma el polo deseado respecto a la horizontal del plano cartesiano. Vamos acá a dibujar el plano cartesiano. Tenemos nuestro polo deseado. Nuestro polo deseado está ubicado menos 1.5 de este lado y observamos que el ángulo que forma aquí con la horizontal, ya sabemos que esta hipotenusa vale 3. Entonces, este ángulo, ¿cómo lo hallamos? Aquí tenemos nuestro triángulo. Si aplicamos trigonometría para hallar este ángulo, pues fácilmente nos damos cuenta de que esto, como ya lo hemos visto, tiene un valor de 2.5981. Esto es de 1.5 y esto es de 3. Entonces podemos aplicar cualquiera de las relaciones trigonométricas. Ese ángulo θ sería el arco tangente. Este ángulo θ sería el arco tangente de cateto opuesto, que es 2.5981 sobre cateto adyacente, que vale 1.5, que sería este cateto de acá. Ustedes pueden hacer ahí en la calculadora esa operación y nos damos cuenta que el ángulo es de 60 grados. Por consiguiente, el ángulo que forma con la horizontal sería de 120 grados. Siguiendo con nuestro proceso de diseño, al ya ubicar el polo deseado, ahora sí vamos a diseñar nuestro compensador. Como se puede observar acá, tenemos la planta que vamos a controlar, nuestra alimentación unitaria, y ya tenemos acá un compensador. Un compensador tiene esa forma que ustedes ven en pantalla. Ese compensador en adelanto lo que hace es agregar un 0 y un polo a la función de transferencia de la planta, además de incorporar una ganancia. Eso es lo que hace el compensador para que se cumpla con las condiciones deseadas. Miremos en qué consiste la condición de magnitud y ángulo.
Bien, aquí en la trayectoria directa ya tenemos nuestro compensador, nuestra planta y nuestra realimentación. En este caso nuestra alimentación será unitaria. Básicamente la condición de magnitud y ángulo es la siguiente. Cuando se tiene un sistema, todos recordemos de nuestro diagrama de bloques que si aquí tenemos el compensador que llamamos GC, nuestra planta G y nuestra alimentación H, recuerden que la función de transferencia en lazo cerrado de ese sistema es GC por G sobre 1 más, si es realimentación negativa, GC por G por H. Recordemos entonces que esta es la ecuación característica del sistema y que es la que relaciona directamente la posición de los polos. 1 más GC por G por H. Y que la ecuación característica está igualada con 0. Esta es nuestra ecuación característica. También recordemos que esto está en función de S. Y que S es J omega. Por consiguiente, este factor GC por G por H, al reemplazar la S por J omega, se me va a convertir en un número complejo. Y la condición, si yo despejo eso, sencillamente me queda que GC por G por H, ese número complejo debe ser igual a menos 1. ¿Qué significa que sea igual a menos 1? Cuando yo dibujo un número complejo menos 1, obtengo este vector de acá. Un vector con magnitud 1, así que llega a menos 1, y que forma un ángulo de 180 grados. Quiere decir que el número complejo que se me forma aquí, para que sea igual a menos 1, debe ser un número complejo que represente un vector cuya magnitud sea 1 y cuyo ángulo sea de 180 grados. Aquí podemos ver la condición de magnitud y de ángulo. La magnitud de ese vector GC por G por H, como ven acá, la magnitud debe ser igual a 1 y el ángulo debe ser un factor de 180 grados por n, donde n es impar. Pues bien, esa es la condición que debe cumplir nuestro sistema en lazo cerrado. Ahora bien, los ángulos se miden trazando líneas rectas desde los ceros y los polos del sistema, y cuando digo sistema hablamos tanto del compensador como la planta, hasta el polo deseado. Y se toma el ángulo que se forma con dicha línea con la horizontal, pero en sentido contrario de las manecillas del reloj. Inicialmente, el sistema solamente tiene, el original solamente tiene un polo en menos 1 y un polo en 0. Pues bien, ubiquemos esos polos en nuestro plano cerrado, en nuestro plano complejo. Ya sabemos que ese es el polo deseado. Entonces aquí tenemos el polo deseado. Ahora ubiquemos los polos del sistema. Un polo en 0 y un polo en menos 1. Está un poquito más para acá. Aquí está el polo en 0. Estos dos de acá serían los polos del sistema. ¿Cuál es la idea? La idea es que para cumplirse la condición de ángulo,
el ángulo del sistema es igual a la sumatoria de los ángulos que aportan los ceros menos la sumatoria de los ángulos que aportan los polos. Bien, cuando hablamos de ceros y polos hablamos tanto de la planta como del compensador y de la realimentación unitaria. Entonces, en este caso, como la realimentación es unitaria, ese sistema no me aporta ni polos ni ceros, pero el compensador sí. El compensador me va a aportar, como podemos ver en la diapositiva, un cero y un polo. Simplemente hay que saberlos ubicar. Entonces, ya tenemos los polos del sistema original, que son dos. El polo ubicado en 0 y el polo ubicado en -1. Tenemos el polo deseado ubicado en la posición que ya vimos, -1.5 más J 22.5981. Bien, ahora vamos a ubicar los polos, el polo y el 0 del compensador. ¿Cómo lo hacemos? La idea es que esa sumatoria me dé 180 grados o menos 180 grados. Pues bien, vamos a aprovechar y vamos a ubicar, vamos a cambiar de color para ubicar los polos, el polo y el 0 del compensador. Entonces vamos a ubicar el 0 del compensador, vamos a ubicarlo en -1. ¿Con qué objetivo? El objetivo es muy sencillo. Al ubicar el 0 del compensador, que está de rojo, en la misma posición del polo de la planta, que está de negro, lo que hacemos es que este 0 anule este polo, y por consiguiente nos estamos ahorrando dos ángulos más. Solo me resta entonces ubicar el polo del compensador. Pues bien, como este polo forma un ángulo de 120 grados con el polo deseado, recuerden lo que dice la regla. La regla dice que los ángulos se miden trazando líneas rectas desde los ceros y los polos del sistema, o sea, tanto del compensador como la planta, hasta el polo deseado, y se toma el ángulo que dicha línea forma con la horizontal en sentido contrario a la manecilla del reloj. Eso en pocas palabras quiere decir que del polo del sistema al polo deseado se traza una línea, y el ángulo que forme con la horizontal, ese es el ángulo que aporta, es dicho polo, al polo deseado. Entonces aquí tenemos 120 grados. Muy bien, pues como no hay más ceros, ya que el único cero era el del compensador, entonces esa sumatoria de los ángulos de los ceros simplemente es igual a 0, ya que el 0 se anula con el polo. Ahora miremos la sumatoria de los ángulos de los polos. Según eso, si la sumatoria de ceros es 0, entonces la sumatoria de los ángulos de los polos me debe dar por obligación 180 grados para cumplir con la norma. Claro, aquí se puede ver que la sumatoria de los ángulos que aportan los ceros es 0, y por consiguiente esta sumatoria de los ángulos de los polos debe darme 180 para que el ángulo total me dé 0 menos 180 me dé menos 180. Ahí está. Entonces quiere decir que la sumatoria de los ángulos de los polos debe dar 180. Como ya tenemos un polo que me da un ángulo de 120 grados, entonces por simple lógica el ángulo del polo del compensador debe tener un valor exacto de 60 grados para que sumado con estos 120 me dé los 180 que necesito. Entonces ese polo del compensador tiene que sumarme con el polo deseado acá un ángulo de 60 grados. Y entonces, ¿cómo sé cuál es la ubicación de ese polo? Pues sencillo, simplemente aquí
formamos un triángulo rectángulo y pues, como ya se vio en la diapositiva anterior y en el lugar geométrico del polo deseado, vemos que este punto acá es de 1,5. Pues bien, si nosotros sacamos ese triángulo aparte y aquí tenemos un ángulo de 60 grados, entonces lo que se necesita saber es cuánto mide o cuánto hay en esta distancia que vamos a llamar X, y sabemos por la posición del polo deseado que este valor es de 2.5981, que es este valor de este cateto por ubicación del polo deseado. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, pues simplemente con la tangente podemos saber cuánto es esa distancia. Por geometría decimos que la tangente de 60 sería cateto opuesto 2.5981 sobre cateto adyacente, que sería la X. Despejando esa X, entonces sería 2.5981 dividido la tangente de 60, y eso me da una distancia exacta de 1.5. Quiere decir que la distancia que hay de aquí a acá es de 1,5, y como de este punto al 0 hay también 1,5, quiere decir que este polo está ubicado en -3. Por consiguiente, aquí se puede ver que si este es el polo deseado, aquí tenemos el polo de la planta y el 0 del compensador anulándose entre sí. Aquí tenemos los 120 grados, aquí tenemos los 60 grados, y ya sabemos que el polo del compensador está ubicado en -3. Entonces, el diseño va así. El compensador va a tener un polo en -1, un polo en -3 y un 0 en -1. Lo único que nos falta por hallar es la ganancia de ese compensador. Pues bien, para hallar la ganancia, simplemente aplicamos la condición de magnitud, ya que la del ángulo ya se cumplió. La condición de magnitud nos dice que la función del compensador por la función de la planta por la función de la realimentación, la magnitud de eso me debe dar 1. Como h vale 1, ¿cierto? Entonces simplemente me queda que el compensador por la planta me debe dar 1 en esa magnitud. Entonces aquí tenemos la condición de magnitud. El compensador multiplicado por la planta, que es el sistema que voy a controlar, la magnitud me debe dar 1. La magnitud, siempre y cuando la S corresponda al valor del polo deseado. Es decir, la condición de magnitud es que esta función de acá, al reemplazar la S por el polo deseado, me debe dar 1. Como esto ya es un proceso matemático más engorroso, entonces se puede ver aquí que esta S más 1 con esta S más 1 se cancelan. Entonces simplemente me viene quedando K multiplicado por 10 dividido S más 3 por S, que es lo que me vendría quedando entonces. Pues bien, si saco la ganancia del valor absoluto, entonces me viene quedando lo siguiente. Escribamos por acá. KC multiplicado, entonces sería 10 sobre S por S más 3. Ese valor absoluto me debe dar 1. Obviamente S valiendo lo que vale el polo deseado. Eso ya se lo dejamos al MATLAB.
¿Y de qué forma? Vamos a ver. Simplemente hacemos S igual al valor del polo deseado. El valor del polo deseado es menos 1.5 más 2.5981J. Listo, ya le dimos el valor a S. Y ahora simplemente escribimos la función a la que le vamos a sacar la magnitud. Es decir, 10 sobre S por S más 3. Entonces la escribimos. Llamamos sistema, le ponemos un nombre y simplemente la escribimos de la siguiente forma. 10 sobre S por S más 3. Entonces sería S por S más 3. Como anteriormente ya se le dio valor a S y ahora se escribe una función, una transferencia en función de S, entonces simplemente al darle enter me arroja el valor de ese sistema cuando estoy reemplazando la S por el valor del polo deseado. Entonces nótese que lo que me viene quedando es algo como esto. Entonces, ¿qué tengo ahora? Kc por el valor absoluto de menos 1.11 igual a 1. Ese menos 1.11 es lo que me arrojó el MATLAB escribiendo la función reemplazando el valor de S por el valor del polo deseado. Entonces, es muy sencillo. El valor absoluto de menos 1.11 es 1.11. Me queda que Kc multiplicado por 1.11 debe ser igual a 1. Y de aquí pues despejo Kc igual a 1 sobre 1.11. Y pues matemáticamente ese valor de Kc será de 0.9. Con eso terminamos de diseñar el compensador y por ende el compensador nos quedaría de esta forma: 0.9, que es el valor que nos dio Kc, por S más 1 sobre S más 3. Bien, entonces nuestro sistema quedaría tenemos nuestro set point, comparador, realimentación negativa. Aquí vendría nuestro compensador, que ya sabemos qué forma tiene: 0.9 por S más 1 sobre S más 3. Aquí viene nuestra planta: 10 sobre S por S más 1. Sería por S más 1. Y la realimentación unitaria. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es comprobar que este sistema en lazo cerrado cumple con las condiciones de diseño para que se propuso al principio del video. Por simple diagrama de bloques, sabemos que necesitamos inicialmente saber cómo nos queda la trayectoria directa, y simplemente lo que hacemos es multiplicar estos dos bloques. Al multiplicar estos dos bloques se ve fácilmente que esta función S más 1 con esta función S más 1 se cancela y me quedaría de la siguiente manera: 0.9 por 10 me daría 9.
y abajo solamente me quedaría S por S más 3. Es decir que es como si todo el bloque de arriba, ¿cierto?, me quedara de esa manera. Y pues entonces ahí simplemente es aplicar diagrama de bloques, sobre S por S más 3 sobre 1 más 9 por S sobre S más 3. Eso nos da como resultado que la función en lazo cerrado nos queda de la siguiente manera: 9 sobre S cuadrado más 3S más 9. Es decir, que todo el lazo cerrado sería 9 sobre S cuadrado más 3S más 9. Pues bien, recordemos entonces que esta función característica del lazo cerrado es precisamente la que obtuvimos al reemplazar la S por el valor del polo deseado dentro de la ecuación característica. Aquí, recordemos, la ecuación típica de un sistema de segundo orden, S cuadrado más 2 sigma por omega n por S más omega n cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, esta omega n al cuadrado es 9, por consiguiente omega n es 3. Y si omega n es 3, este sigma omega n, o mejor dicho 2 por sigma por omega n, que es igual a 3, entonces tenemos que sigma por omega n es igual a 3 medios, y como omega n vale 3, entonces zeta la paso a dividir y me queda que zeta finalmente es un medio, es decir, 0.5, tal y como se había propuesto en el diseño. Es decir, los dos valores propuestos, omega n3 y zeta 0.5, se están cumpliendo. Entonces escribamos en el MATLAB nuestro sistema, hagamos la función de la trayectoria directa, 9 sobre S por S más 3, 9 sobre S por S más 3 sería S cuadrado, S cuadrado más 3S. Para escribir S cuadrado más 3S, entonces hacemos S cuadrado más 3S, y como no hay término libre, ponemos un 0. Ahí está nuestra función de trayectoria directa, es decir, compensador multiplicado por la planta. Ahora llamemos lazo a todo el lazo cerrado y hagamos la respectiva realimentación para comprobar que efectivamente nuestra ecuación característica del lazo cerrado ya con el sistema compensado es precisamente la que cumple con las características de diseño. Miremos cómo ha variado entonces el lugar geométrico de las raíces. Podemos ver cómo cambia ahora el lugar geométrico de las raíces, y efectivamente ahora dentro del lugar geométrico de las raíces sí podemos ubicar un polo, o podemos ubicar los polos de tal forma que se cumpla que zeta sea 0,5 y que omega n sea 3. Recordemos que el polo deseado está ubicado en menos 1,5 y J 2.5981, entonces
Digamos que más o menos ahí se puede observar, démosle la grilla para observar mejor. Ahí se puede observar que este punto del lugar geométrico de las raíces cumple con la posición del polo deseado aproximadamente, menos 1,5 más o menos 2,6, y que ahí el factor de amortiguamiento es 0,49, que es muy cercano a 0,5, y obviamente nuestra omega n es de 3. Ahí se puede comprobar. Obviamente recuerden que el lugar geométrico de las raíces siempre es simétrico y que este polo siempre va acompañado de este polo conjugado, ¿no? Sí, ahí está también polo conjugado. Bien, con eso entonces hemos comprobado que nuestro diseño ha cumplido con las características propuestas y que el nuevo lugar geométrico de las raíces ahora incorpora con el sistema ya compensado ese es polo deseado para que se cumpla que el zeta sea de 0,5 y que omega n sea de 3 radianes por segundo. Con esto entonces terminamos nuestro video de diseño por medio de LGR. Muchas gracias.